Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hoy con todos vosotros una de esas historias que nos regala el cine. Uno de esos rodajes que por sus acontecimientos son más interesantes que la propia película. Hoy hablaremos de un verdadero drama que se vivió en el rodaje de La isla del Dr. Moreau. Para entender todo lo que ocurrió es necesario saber quién es Richard Stanley. En 1990, un joven director rodó una de esas películas independiente de corte amateur que llegó a gustar entre los fanáticos de la clase Z, que se llamó Hardware. La película, que mezcla ciencia ficción y terror, llegó a tener algo de notoriedad e incluso una nominación en Sitges a Mejor Película, que ganó aquel año Henry, Retrato de un asesino, pero que este pequeño film llamó la atención de Miramax, con lo que en 1992 pudo rodar El demonio del desierto, un western atípico que pasó sin pena ni gloria, con el que Richard Stanley se quedó sin proyectos pero con un sueño: el rodar La isla del Dr. Moreau. Al ver que nadie llamaba a su puerta, comenzó a pagar de su bolsillo a un dibujante que plasmara la visión de su película en un dossier de producción, y empezó a recorrer estudios a la búsqueda de un inversor que apostara por su película. Además de encargar a un amigo brujo que intercediera por él. Hay que decir que tanto él como su madre creen en la brujería y el esoterismo. El tiempo pasaba y nadie le contestaba, hasta que New Line Cinema, que buscaba una obra de ciencia ficción, le llegó el proyecto y se puso en contacto con el joven Stanley para comprar su película, y es aquí donde empieza la historia. Los productores de New Line Cinema estaban pensando en una obra de bajo presupuesto, una película barata con lo que ampliar su catálogo de ciencia ficción y terror, en donde tanto la idea como el joven director sin bagaje encajaban a la perfección. Así que le dieron luz verde y empezaron a desarrollar la historia y el guión de La isla del Dr. Moreau. Para mejorar la trama del propio Stanley, contrataron a un guionista eficaz con una larga trayectoria como era Michael Herr, y empezó la hora de hacer el reparto de la película. New Line Cinema, que como ya os he dicho tenía previsto hacer una obra barata, se encontró con que uno de sus directivos le mandó el guión a Marlon Brando, así, y este además se mostró muy interesado con el film. Hay que recordar que Brando ya había trabajado con New Line Cinema en una película producida por Francis Ford Coppola llamada Don Juan de Marco, de un recién llegado Jeremy Levin, que tenía un par de guiones antes de meterse en la dirección de esta película, que por cierto fue un total desastre, y en el que Brando no ayudó en absoluto. Aún así, New Line pensó que sería un buen revulsivo para la película que Brando estuviera en el reparto, pasando de una obra de bajo presupuesto a un film de más de 40 millones de dólares. Es entonces cuando los directivos creyeron que Richard Stanley no debía de ser el director y pensaron en Roman Polanski. Stanley sentía la obra como suya y decidió no quedarse de brazos cruzados, el mayor error de su vida, ya que podría haber negociado una alta cantidad de dinero por los derechos o incluso presupuesto para otra película y conseguir así royalties como autor de un film de Polanski. Si era un éxito le encumbraba y si era un desastre quedaba fuera. Pero quizá fue la juventud que no le hizo ver con perspectiva esta gran oportunidad, así que se marchó a casa de Brando, con el que hizo buenas migas. Se dice que porque Stanley era descendiente del famoso explorador Henry M. Stanley, aunque la verdad, yo creo que Brando vio a un director al que podía manipular, cosa bastante improbable con Polanski. Así que el actor se plantó ante la productora y dijo que si no era Richard Stanley, él no trabajaba. Y así fue como Stanley se convirtió en el director de esta película. Y New Line Cinema tuvo que tragar con la decisión de Brando. Bueno, tragar no, ya que por petición de Tim Zimmerman se guardaron $500,000 para contratar a otro director por lo que pudiera pasar.
actitud que secundó el fundador de New Line, Robert Shane. El resto del reparto de la película era un verdadero lujo porque lo formaban, además de Brando, James Wood y Bruce Willis. Y esto hizo que la duda de los productores acrecentaran a medida que se iba aumentando el presupuesto. Y antes de montar los sets decidieron hacer unas secuencias y ver cómo se desenvolvía Richard Stanley en un rodaje. Y las sensaciones fueron catastróficas. Los directores supieron que el proyecto le venía grande nada más verle trabajar en esas secuencias. Y más con un actor como Brando. Aunque la puntilla le vino de la mano de Willis. Veréis, es en ese momento cuando Demi Moore se separa del actor y este deja la producción. ¿Y a quién se les ocurre llamar a New Line Cinema para suplir a Bruce Willis? Pues ni más ni menos que a Val Kilmer, que tenía fama de niñato en la industria. Brando y Kilmer en una misma obra era demasiado para el pobre Stanley, aunque él no era consciente. Con el set preparado, se marcharon a la costa australiana y solo 3 días después de llegar, la hija de Brando se suicida y este, como es normal, regresa a su casa. Para ir avanzando en la producción, Stanley comienza el trabajo con Kilmer, pero este se negaba a trabajar más de 20 semanas. Stanley tenía ya suficiente presión con la ausencia de Brando, por lo cual no podía permitirse, o eso él creía, que Kilmer se marchara. Es entonces cuando hace uno de los movimientos erróneos en toda su trayectoria, y fue el darle el papel de Wood. Wood tenía menos papel, entonces se podía adaptar a esas 20 semanas que exigía Kilmer. El problema fue que James Wood lo notó como un desaire y decidió no seguir en el proyecto, abandonándolo. A ver, hay que tener en cuenta que entonces Kilmer se quedaba como única estrella del rodaje, lo que hizo que se sintiera intocable en la producción y que el ego se le disparara. Tras la nueva baja de Wood, pues nada, New Line Cinema empezó a buscar entre los actores que estuvieran disponibles y es entonces cuando contrataron a Rob Morrow, famoso por la maravillosa Doctor en Alaska. Y es aquí donde empieza el rock and roll. Kilmer, con un ego descomunal, empieza a llevar la contraria en todo a Stanley. Da igual lo que dijera, él pensaba lo contrario. Da igual qué camino tomara, él decía que era el equivocado. Así que no le respetaba y además le ridiculizaba delante de los compañeros. Y Stanley empieza a sufrir la presión, tanto por parte del estudio como por parte del actor estrella. Además de no saber nada de Brando, que estaba totalmente desaparecido. La presión llegó a tal extremo que el director se escapó del propio hotel y llamó en modo pánico al productor pidiéndole que le buscara otra habitación con excusas totalmente incoherentes, lo que se llamó un ataque de pánico en toda regla. Tras esto, las alarmas se encendieron en New Line Cinema y los productores ya habían tomado la decisión de relevarle, pero tenían que buscar a alguien que pudiera hacerse cargo de la película, así que Stanley siguió trabajando hasta que llegó Brando. Recordar que Brando le había apoyado y que por Brando estaba rodando esta película, pero lejos de echarle una mano, echó más gasolina al fuego. Hizo cambios en el reparto por cuenta propia, se pintó la cara de blanco que no estaba en el guión, pero que a la postre resultó ser una gran idea. El motivo era que Brando muchas veces no quería rodar por encontrarse anímicamente mal, con lo que pudieron usar a un doble para todas las escenas que no hablaba, ya que esa cara blanca desdibujaba totalmente las expresiones y el rostro del actor. Mientras, Stanley llegaba al límite. Su sueño de rodar Doctor Moreau se estaba convirtiendo en una pesadilla, por lo que tenía arranques de pánico constante, donde hablaba de quemar el set de rodaje, de destrozar la obra. Total, el equipo estaba totalmente quemado. Las broncas constantes con Kilmer creaban un ambiente tóxico. El director, Stanley, se sentía totalmente perdido y lo peor de todo, Brando a veces no llegaba ni a rodar. Esto que puede parecer una niñatada lo hacía constantemente y arrastraba al resto del equipo tras esa actitud. Por ejemplo, los extras tenían que estar
totalmente maquillados desde por la mañana hasta la noche, esperando que en algún momento el bueno de Marlon Brando se dignara a rodar, y muchas veces no pasaba. Esto lo que hacía era crear la ansiedad en todos los actores secundarios, en todo el reparto. Fue tanto el caos que hizo a Rob Morrow que llamara a su representante y le pidiera que le sacara de allí, y fue sustituido por David Thewlis. Con toda la locura, New Line llegó con otro nuevo director, John Frankenheimer. Antes de empezar con Frankenheimer, que también tiene miga, vamos a terminar con Stanley. Este fue despedido, pero cobró íntegramente el sueldo con una condición: mantenerse a 40 kilómetros del set de rodaje. Stanley desapareció, pero no se marchó de la isla. Se quedó merodeando en estado de locura e incluso aprovechó la complicidad de algunos extras para ir al set de rodaje enmascarado como hombre perro y ver cómo terminaba la obra el bueno de Frankenheimer. Y ahora sí, vamos con él. Frankenheimer tenía fama de duro, pero cuando digo duro, hablo de un director que insultaba, que faltaba al respeto, que gritaba, vamos, lo que sería un estado cuartelario. Muchos de los miembros del staff fueron despedidos inmediatamente y los actores tratados como ganado. Viniendo del caos precedente y con un retraso abismal, el ambiente era pésimo y Frankenheimer no ayudaba. Brando apenas rodaba y cuando lo hacía improvisaba porque no se sabía el guión. Así que llegaron a ponerle un pinganillo para que un auxiliar leyera lo que él tenía que interpretar. Fairuza Balk quiso abandonar, pero Frankenheimer la amenazó con que no iba a trabajar en toda su vida si no hacía lo que él decía, por lo que terminó la película de malas maneras. Siendo justos, Frankenheimer consiguió terminar una obra que estaba a punto de la cancelación. Aunque fue un desastre en taquilla, se consiguió salvar algo de dinero y sobre todo a la compañía de la quiebra. Si preguntamos a los actores, estos hablarán pestes de Frankenheimer, pero si la pregunta se lo hacemos a los productores, hablarán maravilla, porque no solamente terminó y salvó la obra, sino también al estudio. Mi opinión personal es que Frankenheimer tomó el timón de un barco hundido y aún así, dañado, lo llevó a puerto. ¿Que era duro? Seguro. ¿Que fue un tirano? Seguro. Pero es que los actores estaban boicoteando la película como unos niñatos. Con lo que al final la mano dura fue la que les puso a cada uno en su sitio y la que consiguió terminar la obra. Y en taquilla, pues como hemos dicho antes, la película fue un desastre. Pero hay que decir que se recuperó toda la inversión y todo gracias a este veterano director. En cuanto a Stanley, pues abandonó el cine de Majors y continuó rodando películas de serie Z ya sin ningún tipo de relevancia. Y hasta aquí la historia de este film, de este rodaje más que atropellado y de estos egos desmesurados. Y espero que esta historia te haya entretenido y te haya hecho pasar el rato. Y si te ha gustado, pues me regalas un like que yo estaré encantado de recibirlo. Y si ves que el canal te gusta, pues ¿por qué no te suscribes? Porque realmente dentro de 7 días tenemos una reseña de una gran película que ya estamos preparando. Pero si no te lo quieres perder, lo mejor es que te suscribas, que le des a la campanita, que le des al botón. Bueno, ya sabes todo lo que tienes que hacer. Pero hasta entonces, hasta dentro de esos 7 días, solamente te quiero desear 2 cosas: que seas muy feliz y que vivas el cine.